Ya está. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a nuestro noveno conversatorio, que hoy vamos a hablar sobre la democracia y gobierno abierto antes, durante y después del COVID-19 en México. Entonces es nuestro país invitado, con invitados y ponentes de lujo, con la presencia de nuestra coordinadora, de nuestro también coordinador de Raga México. Entonces vamos a dar un minutico para que las personas que se están conectando puedan estar presentes y damos inicio oficial a nuestro noveno conversatorio. Muchísimas gracias a las personas que ya se están conectando, a Caridad Julia Castro, a Alejandro Cruz, que nos están saludando. También les extendemos un saludo muy especial a todas las personas en México, que es nuestro país invitado, repito, en este conversatorio, y a las personas que nos acompañan de otros países del mundo, como Argentina, como Colombia y países también en Europa. Muchísimas gracias. Entonces, en unos segundos damos inicio oficial. Bueno, para nuestro conversatorio de hoy tenemos una dinámica muy interactiva, como siempre hemos tenido en nuestros conversatorios. Hoy tenemos la participación del coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto en México, el doctor Edgar Rubalcaba, quien va a ser la persona que va a estar entrevistando a nuestros ponentes invitados. Vamos a tener dos rondas. Posteriormente vamos a hacer un proceso de preguntas para que todas las personas que se están conectando y que van a estar como audiencia puedan comentarle a nuestros ponentes y extenderles las preguntas que vamos a tener hoy sobre el tema democracia y gobierno abierto. Y al final vamos a tener un proceso de cierre. Entonces damos inicio a nuestro noveno conversatorio de Estado abierto y gestión del COVID-19, hoy con el tema democracia y gobierno abierto antes, durante y después del COVID-19 en México. Entonces es un placer para mí presentar a nuestros ponentes especiales, primero al doctor Edgar Rubalcaba Gómez, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Raga México, quien va a hacer el proceso de apertura. Posteriormente, nuestros panelistas invitados y de lujo, el doctor Ricardo Valle Berrones, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Víctor Peña, quien es director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y tenemos el proceso de conclusiones y de cierre a cargo de nuestra coordinadora Esther Kaufman, de la Red Académica de Gobierno Abierto. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra al doctor Edgar Rubalcaba. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes, a Esther Kaufman, coordinadora de la Raga Internacional, colega ya desde hace algunos años, quien, digamos, tuvo la iniciativa de generar estos conversatorios y con la cual también agradecerte, Carlos, por la moderación, por tu compromiso con esta red y obviamente a nuestros panelistas, quienes son expertos en este tema y quienes hoy nos van a compartir
sus perspectivas, su conocimiento y sobre todo sus reflexiones en torno al tema de hoy. El tema de hoy que vamos a abordar realmente es un tema que tiene relevancia y pertinencia actualmente en todo el mundo y en específico hoy hablaremos sobre el caso mexicano. La democracia, el gobierno abierto, cómo se han venido desarrollando antes de esta crisis, durante esta crisis y cómo tenemos una visión, una perspectiva que vaya a pasar, si es que pasa, después de esta crisis sanitaria, de esta pandemia mundial. Bueno, a manera de introducción, antes de darle el uso de la voz a los ponentes principales, quisiera hacer una reflexión en tanto a este escenario de crisis. Se dice que la crisis es cuando un gobierno o una sociedad pierde la brújula, pierde los mapas de orientación en torno a un futuro más allá que solamente incierto, sino un futuro irreconocible en este sentido. Entonces, ante esta crisis, ¿cómo está afectando nuestro sistema de gobernanza, nuestra democracia? ¿Existe o no una crisis de legitimidad? El COVID vino a agudizarla, vino a evidenciar cuestiones gubernamentales, carencias, deficiencias en las capacidades del gobierno. ¿Qué ha afectado, digamos, este COVID en términos de democracia y de apertura gubernamental? Entonces, realmente vale la pena reflexionar estos temas porque a partir de ello se va a construir un futuro. Ya decía hace poco un filósofo, Yuval Harari, que decía que las decisiones que se tomen en estos momentos difícilmente van a poder ser reversibles por los gobiernos de un futuro. Por eso es un momento tan importante de hacer estos ejercicios de reflexión para saber hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos construir sociedad, cómo vamos a visualizar y materializar nuestra democracia en estos tiempos. Cómo hemos visto también en términos de un valor importante del gobierno abierto, el uso intensivo de tecnologías, la innovación pública, cómo ha venido, digamos, a cambiar en gran medida muchos de nuestros procesos. Actualmente no es un concepto nuevo, pero sí que ha cobrado principalmente debate y relevancia el término de e-democracy o democracia electrónica. Este término, nuestros ponentes nos harán reflexiones de la pertinencia, de la necesidad también de avanzar a otros tipos, otra forma de materializar esta democracia, este fenómeno de nuestra cohesión social se ha visto debilitada por esta pandemia o no, cómo el gobierno abierto, si realmente está fortaleciendo, se está fortaleciendo o se está debilitando ante esta crisis y cómo pensamos que puede ser. ¿Realmente es el modelo que necesitamos para configurar una nueva gobernanza más plural? Tenemos que debatir. Entonces, para esos temas es importante tener expertos que nos digan Estado, estos tres poderes de gobierno, si también han tenido afectaciones en su calidad democrática, en su apertura como instituciones, en su contacto. Hemos visto que parece que el gobierno abierto ha funcionado como un dispositivo discursivo y no tanto realmente como una práctica que se implemente y que trate de empoderar al ciudadano. Bueno, en esta primera etapa queremos abordar principalmente esas preguntas, esas incógnitas de la democracia, del gobierno abierto en México, sus implicaciones, sus cambios, su fortalecimiento en la legitimidad, y en un segundo bloque ya nos enfocaremos más a las relaciones en los diferentes niveles de gobierno, las relaciones de un
gobierno federal en México con los estados, con los municipios, los nuevos actores, el rol que han tenido los nuevos actores como la sociedad civil, la empresa, en medio de todo esto. Y bueno, eso solamente como preámbulo. Y bueno, más bien le cedería en primer turno que tuviera hasta 10 minutos para hacer una exposición en este tema, democracia, gobierno, antes, durante y después del COVID en México. Dejo primero en uso de la voz al doctor Ricardo Uvalle Berrones, profesor investigador de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos dé su perspectiva. Adelante, doctor Uvalle. Con mucho gusto, Edgar. Muy amable, gracias a Esther Kaufman, líder de la Red Internacional de Gobierno Abierto, a ti, Edgar, nuestro líder de Gobierno Abierto como red en México, agradecer también el acompañamiento de Víctor Peña y desde luego el trabajo muy efectivo y apoyo de Carlos Gutiérrez. En efecto, este tema del COVID-19 para el caso mexicano tiene una etapa previa que conviene subrayar y que conviene puntualizar. Atinadamente, Edgar, tú mencionas la palabra legitimidad y eso me permite utilizar dos tiempos. El gobierno actual, que toma posesión en el año de 2018, el 1 de diciembre, obtuvo una cantidad impresionante de votos que legal y legítimamente lo conforman como un gobierno mayoría, y esto tiene una implicación porque la legitimidad de origen la tiene acreditada, la tiene abonada y la tiene cumplida. Sin embargo, durante el 2019, diversos factores, entre ellos una economía que no crece, el gobierno la recibió en el 2% de tasa de crecimiento y la cerró prácticamente al cero en diciembre del año pasado, viene a manifestar una etapa de deterioro y desgaste y de déficit de desempeño en lo que son la producción de bienes y servicios que el país necesita. Cuando aparece la noticia del COVID, por allá del diciembre de 2019, poca atención se puso en su implicación, en su significado y sobre todo en su alcance letal. Fue hasta febrero, el mes de febrero del año en curso, cuando la autoridad empezó a fijar una atención más o menos regular de lo que implicaban los daños del COVID, con riesgo sobre todo para la vida humana. Y en ese sentido, podemos decir que desde el punto de vista de operación y respuesta, de estrategia y de programa de política pública, el gobierno mexicano no se preparó desde entonces para afrontar las consecuencias y los impactos desfavorables del COVID. Noticias iban, noticias venían, pero no veíamos una acción concertada a nivel de la República, ni tampoco a nivel del gobierno federal. Fue hasta el mes de marzo, donde un hecho inédito marcó el inicio del reconocimiento de la pandemia, cuando los gobiernos estatales, en marzo de 2017, declaran ellos la suspensión de actividades denominadas no esenciales. Una semana después, el 23 de marzo también del año en curso, es cuando el gobierno federal adopta el reconocimiento de la pandemia, digamos, como un tema y como un asunto de política pública. ¿Qué podríamos decir en este primer balance? Que desde diciembre hasta el 23 de marzo, el gobierno mexicano nunca asumió una postura ni activa ni seria de compromiso para enfrentar de manera preventiva, no correctiva como ahora, los estragos y las consecuencias del COVID. Todo esto implicó un ejercicio muy extraño también, porque el 30 de marzo y el 31 de marzo también del año en curso se emitieron dos acuerdos de emergencia sanitaria suscritos no por el presidente de la República, sino por el secretario de Salud, para decir que estábamos en etapa de emergencia, pero un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde luego que tiene implicaciones obligatorias. En el lenguaje diario del gobierno se estableció que el acatamiento de esas normas era voluntario, que no era coercitivo,
que no se iba a atentar, entre comillas, contra las libertades y que el público mexicano decidiera el modo desde entender y procesar y cumplir esas normas. Primer tropezón, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y aquí fueron dos, nos indican que había un principio de obligatoriedad. Segundo, desde ese momento el presidente de la República no se puso al frente directamente de la crisis de pandemia, sino que convocó al Consejo General de Salubridad con 7 secretarías de Estado y delegó ni siquiera en el secretario de Salud, sino en un subsecretario, el manejo directo, la dirección y el rumbo de respuesta para entender precisamente el curso de la pandemia. De ahí a nuestros días, hemos visto una postura errática e imprecisa por parte de la autoridad pública. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los datos que nos registran el número de personas contagiadas, el número de personas que han fallecido, se han reconocido, son datos que responden a la idea de un subregistro. No hay certeza, ni objetividad, ni claridad en lo que se está recabando. Segundo, las medidas adoptadas no son medidas en coordinación estricta con los gobiernos subnacionales, ni tampoco con otras áreas y componentes, digamos, de la sociedad civil. Todo esto nos va generando un ambiente muy turbulento porque notamos la ausencia de la autoridad en un sentido de plan, de estrategia, de programas y comportamientos que hubieran permitido generar desde más certidumbre hasta mayor eficacia para enfrentar el problema del COVID-19. Y algo que está muy en el ambiente es que en toda esta época, más bien hemos visto un ambiente crispado, de división, de opiniones encontradas entre la autoridad y grupos y actores de la sociedad civil que nos indican la falta de un acuerdo básico que permita, en una estrategia de inteligencia colectiva, para utilizar una categoría del gobierno abierto, que hubiera permitido un conjunto de esfuerzos coordinados y acciones también bien encaminadas para haber contrarrestado de manera más eficaz los efectos de la pandemia. Todo esto ha ido generando un ambiente de descrédito y falta de creencia en la acción del gobierno. Se ve poco compromiso, se ve poco involucramiento de fondo en el tema del manejo de la pandemia y pareciera, por algunas declaraciones, que para el gobierno, por lo menos el federal, la pandemia ya es algo del pasado cuando estamos en este momento en la curva más alta de personas infectadas y con fallecimientos. Todo esto revela que el gobierno solo temporalmente afrontó la estrategia del coronavirus, pero a partir del criterio de confinamiento de la población. En cuanto el confinamiento fue relajado y la jornada nacional de sana distancia concluyó a principios de junio, hemos visto una autoridad más beligerante, más flexible, con menos preocupación por las medidas restrictivas, porque hay un punto de error fundamental. Todo es recomendación, todo se deja al criterio de la persona y medidas más estrictas, como vimos en otros países, el caso español, el caso italiano, de prohibición tajante de andar en la calle en el momento alto de la pandemia. En nuestro país, lamentablemente, esa situación no se ha venido cumpliendo. Entonces, en términos de la acción de gobierno, creo que la crisis pone al desnudo que el gobierno tiene un peso burocrático demasiado denso, respuestas no ágiles, respuestas no versátiles, y todo ello, desde luego, en las últimas encuestas que hemos visto ayer y hoy en la prensa nacional, sí vemos un descenso importante en lo que es el desempeño del gobierno y la obra de gobierno. Viene cayendo comparativamente a lo que se ganó de un 80% de reconocimiento casi al inicio del gobierno. Hasta ayer había 56%.
casi 30% de deterioro y caída del gobierno en este punto. Así pues, nos encontramos en un momento, para concluir esa parte, de incertidumbre. No se ve la luz al final del túnel y seguimos en una zona más que de respuestas, de interrogantes preocupantes. Gracias, doctor Uvalle. Gracias por esta primera reflexión y su análisis en torno a los trabajos de México. Yo puedo destacar esto que habla usted de la ineficacia de la estrategia de un gobierno federal para atajar este problema, esa autoridad, digamos, que no tiene una capacidad de controlar y de dirigir socialmente a un país ante un reto y una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y que se limita a recomendar y que flexibiliza y que parece que se pusieron otros poderes tal vez o otros temas sobre el tema de cuidar la salud y es realmente esto deriva en un futuro incierto, en que surjan más preguntas, en que tengamos un post-COVID, o sea, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a estar? Pero bueno, en ese mismo tenor y bajo esas mismas premisas, cedo el uso de la voz a mi colega Víctor Peña, director del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, para que también nos haga una reflexión, una ponencia en hasta 10 minutos. Víctor, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Por allá en Argentina, en la mayor parte de México, buenos días todavía desde la parte norte, noroeste de la República Mexicana, donde todavía estamos cercanos a las 10:30 de la mañana. Un gusto poder compartir algunos minutos con ustedes a través de esta plataforma. Por supuesto, sumarme a los agradecimientos a Esther Kaufman por tener esta brillante iniciativa de enlazarnos todos a través de una red de muchos países alrededor de este gran tema que es el gobierno abierto. Agradecer, por supuesto, a Edgar Rubalcaba la oportunidad de poder estar en este espacio, particularmente compartiendo con el doctor Ricardo Uvalle, quien, pues, por supuesto, no solamente se le reconoce la altura profesional, sino se le aprecia en lo personal, y que es una de las personas que uno lee, digamos, desde siempre, pues sus ideas nutren. Por supuesto, también un agradecimiento a Carlos Gutiérrez por toda el respaldo que nos da en esta plataforma. Y como una especie de primer acercamiento, una primera reflexión, yo diría que si tuviera que nombrar de alguna manera lo que observo alrededor del pasado, presente y futuro de la democracia en México dentro de este panorama del COVID-19, le tendría que titular algo así como Gobierno abierto en tiempos de encierro, distopía de una prometedora propuesta. Creo que ese pudiera ser el título, digamos, de este episodio, por así llamarle. Como bien ya retrataba a grandes rasgos el doctor Uvalle, creo que es importante destacar, bueno, yo me iría un poquito más específicamente al tema del gobierno abierto. Identifico aquí en México dos columnas muy fuertes que trabajan, digamos, no solamente promueven, sino trabajan el tema del gobierno abierto. Una columna muy fuerte es la iniciada desde el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? A partir de pues una iniciativa muy fuerte de ellos, que además después se vio reflejada en las entidades federativas a través de ejercicios locales, métrica de gobierno abierto en acompañamiento con el CIDE, una institución educativa de mucho prestigio acá en México, y diversos instrumentos. Y esa es una de las vetas, quizás la más importante veta del trabajo del gobierno abierto en México. La segunda que identifico es, por supuesto, la RAGA México, que es este esfuerzo que ha estado entretejiendo con bastante esfuerzo, encabezado, por supuesto, lo decíamos, por Edgar Rubalcaba, que, digamos, me parece tiene su vida propia, no es un
digamos, un producto, un desprendido de este esfuerzo del INAI, y por eso identifico pues estas dos veredas. Entre ellas, pues por supuesto hay algunos esfuerzos aislados, no por demeritarlos, pero digamos menores en cuanto a la presencia, en cuanto a la promoción, en cuanto al trabajo. Pero estos dos grandes esfuerzos, el que surge del INAI y que de ahí se desprende pues en varias ramas, el que está alrededor de la red de académicos de gobierno abierto en México, creo que, digamos, se han encontrado, nos hemos encontrado en un panorama donde el tema ha tenido altibajos. Y si quisiéramos como representarlo de una manera mucho más gráfica, me parece que han sido más bajos que altos, ¿no? Debido pues a que, como, y voy a aprovechar las palabras que utilizaba Edgar al principio, pues identifica que mucho del gobierno abierto o elementos importantes del gobierno abierto se establecen sobre todo a nivel, o se han establecido sobre todo a nivel del discurso desde quienes trabajan dentro de las oficinas gubernamentales. Y me parece que las excepciones pues a esto se presentan, decía yo, en dos grandes veredas, una empujada desde, digamos, una institución pública, que no es menor, la otra impulsada desde la iniciativa de particulares interesados en el tema, que pues por supuesto eso me parece es de mucho más reconocimiento. Y digámoslo así, un poco tratando de aprovechar algún juego de palabras, no con otra intención, sino particularmente pues para tratarlo de reflejar de una manera mucho más ilustrativa. Si el tema de gobierno abierto tenía ya una gripa aquí en México, pues empezó el contagio del COVID. No identifico pues que dentro de las herramientas que de las cuales se están echando mano, ni en el gobierno federal, ni en los gobiernos estatales, ya no digamos en los municipales, no encuentro que de esto se encuentre pues el gobierno abierto como una de las herramientas que quieran, que estén dispuestos o que conozcan o que estén familiarizados para realizar. Y de ahí pues mi preocupación sería plantearnos cuál pudiera ser esta transformación de un modelo o un esquema de apertura gubernamental generada, pues como todos sabemos, hace algunos años con algunas corrientes de Estados Unidos y luego un poco alimentado también desde el sur del continente, etcétera, con todo esto, pero que es generado pues un modelo o varios modelos que son generados en una regularidad, la regularidad que conocíamos todos antes de esta pandemia. ¿Cómo se traslada ese modelo que surge en esas características a nuestro momento actual? Y aquí me parece que también, como ya lo señalaba Ricardo Uvalle, creo que un tema que debemos de tener en mente es el tema de la legitimidad de los gobiernos. Y ahí quisiera yo agregar dos elementos más. Además de la legitimidad, la eficacia y el sentimiento de la escasez, como un tercer elemento. ¿A qué me refiero con esto? En un contexto, digamos, regular, por así llamarle, o previo al COVID, me parece que una de las notas dominantes dentro de los gobiernos democráticos era la de la necesidad de construir acuerdos con amplios grupos ciudadanos, un poquito esto para acompañar la legitimidad de origen y poder degustar la legitimidad en el ejercicio. Y cuando llegamos a este momento del COVID, a un momento excepcional, me parece que esta legitimidad que se buscaba o que digamos, había los incentivos suficientes como para quererlas buscar en la construcción de distintos acuerdos con grupos, ya no se encuentran ahí, ya no hay esos incentivos y creo que el incentivo desde lo gubernamental tiene que ver más con la eficacia de las medidas, es decir, no tardarse tanto en construir acuerdos, sino plantearse medidas que sean más vistosas, más observables, más efectivas, y creo que esto demerita, digamos, o va en contra de un esquema en donde la relación, la coparticipación, la co-creación es, digamos, uno de los elementos claves. ¿Por qué? Porque todas las virtudes que tiene un elemento como el poder acompañar lo gubernamental con lo no gubernamental, ¿no? O con lo extragubernamental para sumar talentos, para sumar capacidades, para poder trabajar en conjunto,
pues nos guste o no, es un ejercicio muy intenso de diálogo, es un ejercicio muy intenso de alineación de objetivos, es un ejercicio muy intenso de, por llamarlo de alguna manera, de negociación entre las distintas partes. Frente a una situación excepcional como la que nos encontramos, no encontraría yo incentivos para lo gubernamental, para trabajar, para tardarse, para construir, y sí vería, por el contrario, incentivos para poder reaccionar de manera más rápida, aún en contra, pues, de intereses de grupos o aún obviando el dicho de distintas particularidades. Y a mí me parece que esto es fundamental para quienes estamos interesados en un esquema como el del gobierno abierto, en donde el esquema, pues, de la participación ciudadana es fundamental. Si antes por ahí la preocupación era que había gobiernos que abrían sus puertas y no había quien quisiera entrar porque no había, digamos, confianza, me parece que ahora el problema puede ser que a los gobiernos ya no les interesa abrir las puertas, esto que digamos como en un esquema como el que se está viviendo. Y el tercer elemento, muy rápido para no robar demasiado tiempo, tiene que ver con el tema de la escasez, y eso creo que además acentúa los dolores que ya se perviven, digamos, en los gobiernos, y creo que eso también va a ser un elemento que nos tiene que replantear el esquema con el cual veníamos trabajando de gobierno abierto, que insisto, es un esquema trabajado y desarrollado dentro de una regularidad que ya no tenemos más. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa importante y amplia panorama que nos das sobre el gobierno abierto en el caso mexicano y cómo hemos venido abordándolo, cómo hemos venido asumiendo, digamos, estas ideas que parecen muchas veces que no todos pensamos lo mismo cuando nos dicen que es gobierno abierto en México. Una cosa piensa el ITEI, otra el gobierno federal, otra los gobiernos estatales, y parece que ahí todavía no nos ponemos de acuerdo en si queremos o no avanzar en términos de apertura gubernamental. A raíz de ambas intervenciones, yo quisiera estimular la siguiente ronda con algunas ideas, con algunas, principalmente preguntas abiertas para ver si es posible que ustedes puedan elaborar alguna reflexión o respuesta ante ellas. Por un lado, si han observado que la relación entre los diferentes niveles de gobierno, la relación federación, estados, municipios, ha cambiado. ¿Qué elementos? El pacto federal sigue intacto, se han evidenciado algunas cuestiones. Por otro lado, también preguntar si han visto que el COVID haya afectado también los modelos de gobernanza, no solamente de los poderes ejecutivos, sino del poder también legislativo y judicial. Pareciera que hubiera un desequilibrio entre los poderes, cuando se supone que en teoría nuestros poderes son equilibrados, pues en la práctica parece que están desequilibrados. Entonces, si ven que alguna afectación en términos de gobernabilidad ahí en nuestros poderes, también un tema desde su lógica, este lugar para una nueva democracia que voltea a ver a los medios digitales, a la participación de la ciudadanía, a la co-creación a través de nuevas tecnologías, si consideran ustedes que es algo que va a cambiar o que solamente o no va a consolidarse. Y eso me lleva a preguntar también si creen que hay condiciones en México para materializar un gobierno abierto. O sea, si tenemos condiciones socioculturales, si tenemos capacidades, una sociedad participativa, un gobierno dispuesto y con voluntad política para hacer co-creación, para hacer participación ciudadana, para hacer rendición de cuentas, para hacer inteligencia colectiva. Y también si creen que el COVID va a representar o no un retroceso para la consolidación y maduración de un modelo de apertura gubernamental. Dejo estas preguntas abiertas y comienzo con el uso de la voz de el doctor y colega Ricardo Uvalle. Te escuchamos, Ricardo. Muchas gracias, Edgar. Antes de entrar en materia de lo que acertadamente has reflexionado, Edgar,
Nomás quisiera señalar también que el esfuerzo por consolidar una red de gobierno abierto está debidamente acreditado con el trabajo de coordinación que el propio Edgar realiza convocando a miembros de la red de gobierno abierto en México en términos de iniciativas, de reflexión, de mesas redondas, de conversatorios, de literatura. Eso es un punto importante que constituye, en mi opinión, un activo que debemos enriquecer y multiplicar. Sobre ese elemento, yo diría que lamentablemente el ambiente político del país, en particular el gobierno federal, no es una institución abierta para consolidar un gobierno abierto. Creo que las respuestas dadas a la pandemia, a la pandemia como crisis, sigue siendo el estilo vertical, centralizado, jerarquizado y un poco lo que comentamos al principio de ese ejercicio, del sistema de comando y control. El gobierno federal ha pretendido imponer un patrón de gobernanza, vamos a decir, entre vertical y centralizada, y no ha dado oportunidad de que, habiendo una capacidad instalada en la sociedad mexicana bajo el concepto de inteligencia colectiva, donde están las universidades, las redes, los centros privados y otros organismos, algo se pudo haber hecho mejor para aprovechar sus capacidades, sus iniciativas y sus recomendaciones de política pública. Ahora, entrando en materia de las preguntas y muy incisivas que nos hace Edgar, yo creo que tenemos un problema en México que la crisis del COVID lo acentuó. Una diferencia notoria en la forma de gobierno que está en la Constitución y que nos califica como una república democrática, representativa, laica y federal, y lo que es en realidad el ejercicio del gobierno o el modo de gobernar que no se está correspondiendo en la crisis con lo que señala el texto constitucional. En lugar de ver con el gobierno federal y las entidades federativas vínculos de colaboración, de articulación de objetivos, de metas, de programas y de acciones, vemos más bien declaraciones que generan contradicción, corrección, críticas y un tema innecesario de politización de la crisis, cuando lo que más se requiere es eficacia y menos discurso retórico que venga a encender los ánimos, sobre todo con carácter electoral. En esta parte del federalismo mexicano no pasa la prueba porque no estamos viendo ni relaciones intergubernamentales ni interinstitucionales entre la federación y los estados para poder tener un mejor rendimiento y un mejor desempeño en el tema de la pandemia. Sí han surgido nuevos líderes. Justamente las crisis dan oportunidad de conocer de que aquellas cabezas que se asomaban en ciertas condiciones hoy pueden ser más vistas. Hay liderazgos regionales encabezados por gobernadores. El de Jalisco es un actor muy activo y muy importante en este proceso. Se han sumado también los de Tamaulipas, los de Nuevo León, los de Coahuila, los de Chihuahua, incluso el de Michoacán, que nos están revelando la no subordinación que en otro tiempo hubiera tenido el país con la práctica exacerbada del presidencialismo. Hoy tenemos liderazgos, el nacional que corresponde a la presidencia de la República, pero también hay una suma de liderazgos regionales de peso importante, de influencia, de opinión y de articulación de esfuerzos, también para no solo cuestionar, sino incluso corregir y rectificar al gobierno federal. Me parece en este punto que la gobernanza en México ha ingresado de manera muy rápida a raíz del coronavirus a un proceso de replanteamiento, porque además de como hay voces en el plano político, hemos visto afortunadamente voces empresariales de partidos, de grupos, de organizaciones, levantando la mano y emitiendo opinión en el sentido de que el esfuerzo debe ser colectivo y coordinado y de conjunto para enfrentar los momentos difíciles del país. A pesar de que vemos un gobierno federal, diríamos, situando el lenguaje del maestro Luis Aguilar, un gobierno casi en solitario,
en el tema de la pandemia, hay otras voces, otros ámbitos de gobierno y órdenes que están justamente marcando la alerta y el monitoreo de que las cosas no caminan por donde debe ser. Y el otro punto en cuanto a la democracia digital, yo creo que el ambiente político de México actualmente no es receptivo para una innovación mayúscula que tenga que ver, en este caso, con la democracia digital. El estilo de gobierno y del régimen que está vigente sigue siendo un estilo tradicional, corporativo, clientelar y de lealtades irrevocables e incondicionales. En ese ambiente es difícil que pueda prosperar, por lo menos de aquí al desenlace de la pandemia y la etapa de la pospandemia, conociendo cómo viene, este ambiente que me parece que es necesario y que formaría otro punto importante del desarrollo de la democracia mexicana. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con los grupos que cultivan la materia de gobierno abierto, ¿sí? Que son de diversos centros y que son ámbitos no gubernamentales? Yo creo que por lo que hemos visto y la gran difusión de documentos a través de la red de gobierno abierto que encabeza Edgar, estamos viendo una preocupación por estos conversatorios, por publicaciones, por artículos, por revistas y elementos de divulgación que nos indican que ahí está una capacidad instalada que debe ser aprovechada. Si algo hemos aprendido en las crisis, y esa es una de ellas, los gobiernos no pueden solos, ni tienen todas las capacidades para abordar los temas y los problemas de agenda pública. Gobierno abierto es un elemento no solamente de acompañamiento, sino de propuesta de políticas, de visión de problemas y de opciones y alternativas que una comunidad organizada puede aprovechar. Si le aplicamos el concepto popperiano de sociedad abierta, yo creo que a pesar de que en México hay muchos elementos contrarios a esta idea, sí podemos decir que se ha avanzado en abrir estructuras de poder, hacerlas más transparentes, regularlas mejor y controlarlas mejor. Recordemos que en los procesos de cambio, mientras se acomodan los actores y los factores, tiene que haber un desenlace. Tengo la impresión de que en el caso de México, el cambio todavía no tiene un desenlace definitivo donde podamos ver que algunos líderes y proyectos le tomen la distancia necesaria a quienes están en línea contraria, pero eso es parte del proceso y el aprendizaje de las democracias. Las opciones, las ideas, los proyectos se discuten y en ese sentido, si yo me voy al concepto sociedad abierta, sí creo en él, no obstante, las resistencias y los obstáculos y contratiempos que se siguen poniendo desde diversos ángulos y puntos. Y en este punto yo abriría que mucho de lo que vendrá en la pospandemia tiene que ver con dos categorías claves del gobierno abierto operacionalizado en programas y en políticas: los procesos de co-creación y los procesos de coproducción de política pública. La crisis nos está señalando muy bien, lo decía muy bien Víctor Peña, un problema de escasez de recursos. En ese sentido, los recursos son menos escasos, aprovechando la capacidad instalada de los gobiernos y de la sociedad civil, y para ello requerimos muchos, pero muchos procesos que se orienten por la vía de la democratización, en mi opinión, la más enriquecedora y la más prometedora para salir de estos atolladeros que nos encontramos actualmente. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Valle. Muy interesante las reflexiones que hace. Destaco algunas ideas como lo que mencionaba de la politización de la crisis. Y yo soy de la idea de que la crisis, el diálogo, o sea, la dimensión más amplia de lo político, debe de estar ahí el tema. O sea, la politización, digamos, tal vez no es mala a priori, es mala cuando cae en una politización de clientelismo partidista y digamos, que se usa para atacar y sacar
réditos políticos, es cuando se prostituye la esencia, pero es bastante interesante porque lo hemos visto cómo han utilizado una crisis para politizar gran parte, digamos, de los apoyos, de las medidas gubernamentales, de los aciertos o desaciertos de las actuaciones gubernamentales. También me gustó mucho lo que mencionó sobre la proyección de nuevos actores, la proyección de nuevos líderes que a lo mejor antes no tenían tanta visibilidad y estaban en una subordinación y que ahora tienen, digamos, un mayor foco, una mayor incidencia en la toma de decisión y muchas veces dado a lo que usted alcancé a entender por sus discursos, digamos, contestatarios al del gobierno federal, por, digamos, hasta cierto punto hemos visto una desobediencia institucional de algunos gobiernos en medidas directrices que ha indicado el gobierno federal y que los gobiernos estatales o subnacionales han ido en discordancia con estas. Entonces, ese surgimiento de actores con un nuevo rol me parece bastante importante. Y creo que también comparto la idea con usted de el reconocer que ese cambio en una innovación mayúscula para emigrar a un contexto más tecnológico, lo vemos no tan cercano, lo vemos un tanto complejo, vemos que tenemos problemas desde la brecha digital, la educación digital, etcétera, capacidades que a lo mejor limitan que realmente podamos aspirar a un modelo como el de los países nórdicos, por ejemplo, que sí pueden materializar otras ideas. Y también muy válido y comparto el reconocer que sí, que no todo es malo, que hay un avance en materia de gobierno abierto a comparación de años anteriores, pero que también hay muchas barreras multifactoriales que condicionan el seguir desarrollando y materializando. Bueno, ahora le toca el uso de la voz al doctor Víctor Peña, colega del Colegio de Sonora, para que nos dé una diserción también en el mismo sentido, en los mismos temas. Víctor, te escuchamos. Muchas gracias. Digamos, empezando por la última de las preguntas, si hay condiciones en México para tener un gobierno abierto, queriéndome extender un poquito en la idea planteada de manera muy rápida ahorita en la primera intervención, el tema de la escasez, dividiría pues la respuesta en dos partes. Creo que desde el plano del deber ser, creo que un esquema como el del gobierno abierto, a partir de la escasez, ya lo apuntalaba bien el doctor Uvalle, sería el gobierno abierto una alternativa que los gobiernos pudieran encontrar precisamente para hacer frente de manera efectiva, de manera más eficiente a este tema de la escasez. Elementos con los que estamos familiarizados en el gobierno abierto, como la parte esta de la innovación que bien se comenta, como la parte de la inteligencia colectiva, etcétera, debieran ser elementos considerados como una alternativa, quizás la alternativa más importante en los gobiernos en un esquema de escasez para poder proveer de soluciones a los problemas públicos que se presentan. Sin embargo, digamos, o ya lo plantearía yo como una pregunta, ¿habrá los incentivos desde la parte gubernamental para tomar esta alternativa? Ahí es donde un poco la reflexión que planteaba al principio lo veo bastante justo. Coincido plenamente que digamos, el perfil dominante de lo que percibo de la figura más predominante del gobierno federal no se lleva, no creo que se lleva con este lenguaje, con estas herramientas de innovación, de inteligencia, de un tema, digamos, tecnológico, de aprovechamiento de las tecnologías, no lo veo ahí. En los estados, en algunos estados, quizás sí sea una alternativa que se ha explorado de manera mucho más interesante. Jalisco, digamos, Nuevo León, quizás a la cabeza, pero fuera de esos Puebla en algún momento, pero fuera de esos, digamos, nichos muy particulares en donde ha habido un trabajo muy constante en el resto de la República Mexicana, creo que no ha sido un tema que ha
como diríamos en México, ¿no?, prendido lo suficiente, no se ha podido afianzar desde mi punto de vista lo suficiente como para que los gobiernos estatales lo puedan tomar. Y bueno, en el caso de los gobiernos municipales, nuevamente, quizás hay algún par dentro de los 2.500 municipios, por mencionar números redondos, en donde el tema de la innovación es un tema fundamental, en donde la construcción participativa es una práctica quizás ni siquiera de gobierno abierto, sino desde mucho tiempo antes, con presupuestos participativos, por mencionar algo que digamos está dentro de la misma arena, que le pudiera dar alguna significación. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que habría condiciones, pero desde el punto de vista de los incentivos, insisto, creo que no es el momento dado. Los elementos de la gobernabilidad, creo, un poco también haciendo eco a los planteamientos que nos compartías, Edgar, creo que tiene que ver precisamente con esta idea. Dentro de las características de los gobiernos que se ha planteado ya en distintos foros y en distintos escritos como una organización de organizaciones, pues la línea general son los problemas de coordinación, la línea general son los desacuerdos, es decir, no es una construcción monolítica lo que sucede dentro de los gobiernos, la comunicación para con la sociedad tampoco es de una sola línea, son líneas diversas, a veces encontradas, divergentes, en pugna, y eso me parece que en situaciones como las que tenemos ahorita, de mucha prisa y en donde el valor fundamental de la vida es la que se encuentra en juego, pues son, digamos, carencias del propio modelo que se empiezan a manifestar de una manera mucho más decidida. Antes quizás no lo observábamos de manera tan clara porque la paleta de problemáticas era mucho más amplia, pero ahora con esta coyuntura en tema de salud es donde estamos, me parece, pudiendo observar lamentablemente los muchos problemas que se tienen dentro de los gobiernos, y esto lo observo en México, pero seguramente no es muy diferente en el resto del mundo, en los gobiernos en términos de capacidades instaladas, en temas de recursos humanos, en temas de riqueza, de la preparación del elemento humano. Es decir, todos esos elementos, pues por supuesto que se trastocan en un momento como en el cual nos encontramos. Identifico también, como se ha mencionado ya en las intervenciones pasadas, diferentes actores que parecen responder a esta coyuntura de la pandemia, algunos gobernadores con voces divergentes. Yo, sin embargo, manifestaría la duda si esas divergencias le aportarían a una agenda como la del gobierno abierto. Es decir, me pareciera, o digamos desde la lectura que yo hago, esas divergencias o esos nuevos liderazgos que identifico más locales, creo que tienen más una función de tipo, yo diría, pues hasta electoral, de contrapeso, que no es que sea malo, digamos, o es parte del mismo juego que pudiéramos esperar dentro de los gobiernos, que además tienen como la otra cara de la moneda, que es un comportamiento político, pero, digamos, creo que eso no necesariamente tendría que aportarle a un esquema de gobierno abierto o quizás no a un gobierno abierto como tal, sino a algunos de los elementos o algunas de las columnas que pudieran apuntalar alguna luz en el horizonte que a la vuelta del tiempo pudiera significar como abono a la arena del gobierno abierto. Me parece que por las circunstancias en las cuales nos encontramos dentro de esta línea temática, tenemos que replantearnos varios de los elementos que se han tenido sobre la mesa. Un poco, digamos, retomando con lo que estaba concluyendo yo en la intervención pasada, me parece que el esquema o los varios esquemas que hay para entender la apertura gubernamental, construidos en un contexto diferente al que ahora nos tenemos, creo que tienen que pasar por una revisión crítica. Quizás, por ejemplo, y esto lo traigo a colación, pues ya lo he compartido en otros foros, un elemento como la co-creación, es decir, que la participación de lo no gubernamental pueda ser parte, pues, de un elemento de co-creación, creo que pudiera transformarse en un elemento que sirva para crear no soluciones para problemáticas públicas, sino para ser un contrapeso en un esquema en donde, como decía, yo advierto, sí hay los incentivos para que los gobiernos tomen decisiones más rápidas, más contundentes,
no necesariamente acompañadas con la legitimidad ni con la inteligencia que uno quisiera, ¿no? Y que además, desde la parte de la población también no hay mucho margen de maniobra. Entonces tendríamos que estarnos replanteando, me parece, estos esquemas de apertura gubernamental, algo así como para no casarnos con la idea de un modelo o de varios modelos generados en un momento diferente, sino ver de qué manera podemos, entre todos, que creo que se pudiera ser una de las notas esenciales de la apertura gubernamental, cómo entre todos los que están dentro del gobierno y quienes están fuera del gobierno pueden sumar voluntades para poder tener mejores momentos para poder vivir. En ese sentido, un poco para redondear las ideas que estamos por aquí, creo que es un momento muy propicio para hacer esta reflexión, hacer una valoración de qué es lo que se ha avanzado en temas de gobierno abierto. Creo que sí hay avances, por supuesto que hay avances, pero decía yo, aprovechándome un poco de las metáforas, ¿no? Era un tema con una gripa. Y cuando quiero decir que tenía una gripa es que sí hay muchos elementos, pero también creo que luego la tentación por encontrar otros esfuerzos que se pueden parecer al gobierno abierto y como meterlos todos en una caja para poder tener como un tema mucho más fuerte de lo que realmente es, creo que es una tentación en la que podemos caer. Creo que es un momento para hacer una reflexión muy de fondo sobre esta línea que estamos trabajando y si esta se va a plantear en los mismos términos dentro de esta coyuntura y después, o si por el contrario, que es un poco la idea que estoy tratando de expresar, si tendría que replantearse algunos de sus elementos para poder actualizarse a una respuesta mucho más creativa a los retos que se plantean dentro de este contexto de excepción. Muchas gracias, Víctor, por esta segunda intervención bastante reflexiva que nos da a pensar y sobre todo a cuestionarnos qué es lo que sigue. Esta idea que dices de que es necesario tomarse, digamos, un tiempo para replantear los elementos del gobierno abierto, revisar, hacer una revisión crítica de qué sí ha funcionado, qué no ha funcionado, de valorar esos avances para a partir de ahí, digamos, generar o hacer una nueva modelo ad hoc para México de lo que necesitamos como gobierno abierto. Gobierno abierto, yo siempre he dicho que no es como una receta que sea replicable, sino que tenemos que procesarla, tenemos que analizar nuestras condiciones para poder determinar por qué derroteros tenemos que empezar para consolidar este gobierno. Y es una idea que yo creo que desde la academia compartimos con ustedes como investigadores, pero también me ha tocado hablar, por ejemplo, con el presidente del INAI, y el cual también ha hecho, digamos, o concuerda que es momento en México de hacer ese replanteamiento que mencionas, Víctor. El detenernos, el incluir en ese diálogo a la sociedad civil organizada, a los diferentes sectores, para cuestionarlos cuál es el rumbo que queremos construir. Y en medio de esta pandemia ha resultado complicado. Y en este sentido, antes de pasar a una ronda, porque he visto que ha habido mucha actividad en preguntas, que ahora, posterior a esta ronda, Carlos nos hará favor de pasárnosla para que algunos de ustedes ponentes puedan contestar. Pues quisiera preguntar a manera de conclusión breve de ustedes, hasta 3 minutos, que pudieran decir ustedes, después del COVID, ¿qué sigue? Después de este contexto que ya hemos dado, ¿qué viene para la democracia en México? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven que viene para el gobierno abierto? ¿Es malo? ¿Nos va a costar más trabajo? ¿Es bueno? ¿Vamos a salir fortalecidos? Y sobre todo, ¿qué ustedes como expertos consideran que debe hacer el gobierno y la sociedad civil para salir mejor librados, para consolidar los principios democráticos, para avanzar a una mejor gobernanza en el país, para impulsar las ideas y los modelos de gobierno abierto, como ya mencionábamos, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, co-creación, como elementos importantes para el fortalecimiento de la gobernanza
y de la democracia en el país. Hasta 3 minutos para concluir más o menos con estas ideas y después abrimos espacio a las preguntas. Doctor Uvalle, lo escuchamos. Cómo no, gracias, Edgar. Yo iré en principio recordar cuál es la filosofía del gobierno abierto y se entiende o lo entiendo como una forma de gobernar. Esto nos da la complejidad para pasar a un siguiente punto. El sentido del gobierno abierto, interactuar y comunicarse con organizaciones de la sociedad civil para generar sinergias y productos colectivos, y el alcance, una de sus vertientes más prometedoras y enriquecedoras, es ahondar en los ejercicios de co-creación, que son una forma institucional de abrir la agenda de política pública en términos de colaboración y resultados. El otro punto, ¿qué viene después del COVID? Yo creo que va a depender en buena medida de la capacidad de la sociedad mexicana y del gobierno para poder atenuar el panorama de incertidumbre que ahora tenemos, no solo en términos de la pandemia y reglas sanitarias, sino en el asunto de la economía y cómo vamos a remontar la crisis social que se ha generado, por ejemplo, creando casi 12 millones más de pobres y 12 millones más de personas que ingresan a la economía informal. Segundo, es un periodo de desafío porque no está nada escrito y no está nada convenido. El desafío pone a prueba capacidades públicas, contribuciones públicas, y yo creo que el gobierno, en una postura razonablemente de centro, hablo del gobierno federal, debe convocar y coordinar los esfuerzos que aportarían los estados, entidades federativas y los municipios. Si esto se adopta como un ejercicio de gobierno abierto, podemos salir mejor librados de los contratiempos que hoy tenemos, de los estancamientos y particularmente la desigualdad económica y social que está creciendo. Yo simplemente sintetizo, exploremos a pesar de resistencias más la opción de gobierno abierto y creo que podemos encontrar una fórmula mucho más amplia e incluyente para abordar y solucionar problemas colectivos. Gracias, Edgar. Doctor Uvalle. Bueno, pasamos a unas conclusiones en relación a la temática por parte del doctor Víctor Peña. Víctor, te escuchamos. Gracias. Sí, efectivamente, yo creo que hay que plantearnos que el gobierno abierto debe ser más que le llamaría yo una recomendación condicional. Creo que dentro pues de esta línea del gobierno abierto también caemos muchas veces en la construcción de decir que el gobierno abierto es bueno si solo si todas estas condiciones previas se cumplen. El problema está en este esquema de recomendaciones condicionales, está cuando pues una serie de recomendaciones previas no se cumplen porque los elementos no están ahí para ser cumplidos. Y cuando planteaba la reflexión sobre algo así como una especie de prueba de ácido del gobierno abierto, es precisamente por, digamos, el profundo respeto que me parece todos sentimos frente a las bondades de esta propuesta de la apertura gubernamental, que como bien dice Edgar, más que, digamos, siendo no o no siendo una receta que debe de seguirse por paso, sí hay dentro de, el doctor Uvalle lo plantea, ¿no? Sí hay una filosofía dentro de la apertura gubernamental, es decir, hay ciertos elementos esenciales y hay razones detrás de esos elementos esenciales que nos hacen tener, pues, en gran valor una propuesta como la de la apertura gubernamental. En el caso de México, creo que tenemos que entrar en una etapa, bueno, y quizás no solamente en México, ¿no? Tenemos que entrar en una etapa algo así como de subsidiariedad, que sería una palabra que quería yo evitar porque se me traba la lengua, pero que tiene que ver más con la idea de plantearnos un trabajo de adentro hacia afuera. Desde la lectura que yo hago, digamos, las piezas en el sistema político ya están muy puestas. Creo que se le ha apostado y se le apuesta muy fuerte a la polarización
de pareceres, y creo que en eso nos estamos subiendo varios en ese mismo tren. Pareciera que el cumplimiento de lo políticamente correcto ahora es la polarización y es el encontronazo. Pareciera que estamos en algo así como en el gobierno que cada uno quiere ver, en donde elementos objetivos de comportamiento de nuestros gobernantes perdón, son opuestamente interpretados según la ideología de cada uno. Tienes elementos que pueden ir, digamos, desde lo más reciente, desde un tuit hasta políticas públicas o decisiones de gobierno, que siendo el mismo elemento objetivo, dependiendo del espectro ideológico en el cual tú te encuentres, pues puedes identificarlo como algo muy, muy, muy bueno, o puedes identificarlo como algo muy, muy malo. Creo que eso es un reflejo mucho de una corriente dominante desde la clase dominante, desde la clase política que ahora tenemos en México y creo que en varios países de América Latina. Y creo que en esta idea de la subsidiariedad tenemos que evitar caer en esa tentación. Tenemos que encontrarnos primero, digamos, como a nosotros mismos y confiar en los más próximos. Y de ahí la idea muy interesante de los trabajos en red. Y creo que no hay mejor, digamos, campo, no hay un campo más fértil para poder plantear esto que en acciones como estas de la red del gobierno abierto, que como bien apuntaba el doctor Uvalle, específicamente, por ejemplo, para el caso de México, la gran virtud que tiene Raga en México es que se han podido articular esfuerzos independientes propios, digamos, desde cada uno de ellos muy importantes y sólidos en su particularidad, pero que se van entrelazando, se van comunicando y se van haciendo. Creo que eso es lo que viene en el caso particular para nosotros, digamos, un poco retomando lo anterior, es decir, un replanteamiento o al menos un espacio de reflexión. No sé si un tiempo, porque pues en nuestra realidad el tiempo es lo que menos tenemos y siempre estamos como con las prisas, pero sí un replanteamiento sobre cuáles son los elementos específicos que van de acuerdo con la filosofía de la apertura gubernamental, qué es lo que nos hace bien de poder generar esquemas en donde los que son personas ordinarias tomando decisiones extraordinarias, que son los que están en el gobierno, y sobre quienes esas decisiones extraordinarias son tomadas, que somos, digamos, todos los demás, cómo podemos comunicarnos mejor para, digamos, poder vivir de mejor manera, para poder convivir de mejor manera, para pelearnos menos, para poder encontrar esos objetivos. Creo que eso es lo que nos tenemos que hacer, un espacio de replanteamiento de esos elementos, el pasar por una prueba de ácido, lo que hemos aprendido en materia de gobierno abierto, no como una receta, sino cuál es la filosofía o las razones que hay detrás de eso, y trabajarlo de la red hacia arriba, digamos, no específicamente de Raga, sino de una red, digamos, más ciudadana hacia arriba, porque creo que las cartas del juego de la clase política ya están sobre la mesa y esos pues tienden, digamos, o ya están muy vistas que van hacia la polarización, la división, el encono entre las personas, y creo que eso, pues, salvo ellos, nadie más gana en esos esquemas. Me parece que eso sería, digamos, lo que yo pudiera plantear como un rápido cierre de las reflexiones. Excelente, Víctor. Gracias por estas reflexiones que nos haces. Yo creo que concentran bien la discusión que hemos tenido. Ahora, bueno, más bien abrir el espacio para las preguntas que he visto que ya Carlos nos ha posteado. Yo creo que ya son decenas de preguntas, tal vez no alcancemos a atajarlas todas, pero Carlos, que también no solo nos apoya, sino que es un experto en materia de gobierno abierto, seguramente seleccionará algunas para principalmente que los panelistas puedan responderlas. Carlos, te cedo el uso de la voz para que nos plantees esta actividad, estas preguntas que se han dado por las redes sociales. Muchísimas gracias, Edgar. Efectivamente, hemos tenido muchísimas preguntas, están condensadas en 4 bloques, uno que tiene que ver con la democracia, otro que tiene que ver con la ciudadanía y el papel de la sociedad civil, otro ya específicamente con los temas del COVID y la inclusión de diferentes actores como las academias médicas. Entonces empiezo con la primera,
La primera nos comentan, si en términos de la democracia, ¿qué se puede prever de este desacoplamiento entre estados subnacionales y Estado federal? Y la uno con la que nos hizo otra persona de nuestra audiencia, si la descoordinación intergubernamental afecta al gobierno abierto como modelo de gobernanza. Entonces, le cedo la palabra, no sé quién de nuestros ponentes quisiera responder estas preguntas. Bueno, si me dan la oportunidad. Adelante, La preocupación por evitar la descoordinación nos tiene que hacer recordar lo siguiente. Una república federal es la suma de elementos de unidad y de elementos de centralidad gubernamental para unir las partes con el todo, y de ahí resulta el gobierno de carácter federal. En la medida en que no hay apego a estas reglas, a estos planteamientos, pues entonces vemos la existencia de polos opuestos que friccionan, que hay desavenencias y van generando justamente por esa circunstancia el efecto de la descoordinación. Yo creo que aquí se requiere un finísimo trabajo político, que como dirían en el renacentista, que la política sea el ejercicio fino del poder y de la autoridad para solucionar, desactivar conflictos y generar los acuerdos que un país necesita. Si esta parte de la política no se aplica para bajar conflictos, contradicciones y, como decía bien Víctor, encontronazos, los demás elementos no van a tener un efecto positivo. Si la política cubre este ejercicio que necesitamos, podemos pasar entonces al paquete de política pública, donde están las relaciones intergubernamentales, la colaboración entre el gobierno, las entidades federativas y los municipios, fijar agenda común o compartida de respuestas frente a la crisis sanitaria y la crisis económica, y eso puede ser un efecto multiplicador mucho más, digamos, con mayores elementos posibles. Y finalmente, la descoordinación no es más que el punto de partida que la genera, los desarreglos y la falta de entendimiento político en las cabezas, en los mandos y en las estructuras de decisión de política pública. De modo tal que estamos hablando de un problema estructural, no un problema meramente de cambiar organogramas o reglamentos que, siendo importantes, no son los determinantes como está formulada la pregunta. Gracias, doctor Ricardo. Vamos con el doctor Víctor. Sí, gracias. Quizás, digamos, yo diría que como complemento, nada más plantear la idea que dentro del descoplamiento, a mí no me preocuparía tanto, o digamos, no tanto el descoplamiento en sí mismo, sino como la forma en la cual el acoplamiento se puede lograr. Es decir, sumando, pues no contradigo nada en lo que comenta el doctor Uvalle, yo también pondría sobre la mesa la idea de que una manera muy rápida de acoplar sería un poco así como ejerciendo una fuerza desde el centro, ¿no? Acoplas los elementos, pero creo que eso va en contra, pues, de la esencia de lo que nos debiera interesar a todos, ¿no? Recordar, pues, que también en un esquema como el que vivimos en el federal, sería de esperar que cada uno de los elementos no solamente tuviera la posibilidad de plantearse una convivencia, digamos, en términos de igualdad, ¿no? Sino que además cada uno de los elementos son en sí mismos laboratorios de innovación. Esto lo planteo porque desde tiempo atrás, digamos, no solamente en esta administración federal, sino quizás al menos una, tal vez dos administraciones federales anteriores, en el tema de gobierno abierto, como en el tema de la transparencia, como en el tema de la regulación en materia penal, como en otros, fiscal, en educación, etcétera, observo, pues, mecanismos muy dominantes de acoplamiento o de coordinación que tienden hacia la homologación o a la estandarización a partir de un modelo central en donde pareciera que quienes toman las decisiones en el centro consideran que lo que sucede en los estados es como lo mismo que sucede en el centro, pero como en más chiquito, ¿no? Eso ya lo he planteado yo en algunos otros foros y creo que ese es un error fundamental.
El acoplamiento en sí, insisto, digamos, no sería tanto el problema. Me parece que es más problemático el querer hacer un acoplamiento forzoso, un acoplamiento que no respete la altura, las capacidades, los elementos que definen cada uno de los elementos integrantes, o un acoplamiento que quiera ignorar la capacidad de innovación, de resolución, de decisión propia de cada uno de los elementos que componen esta decisión. Y yo aquí diría, digamos, otra vez me iría al tema, pues, de cómo la red, digamos, desde lo ciudadano, puede servir como esta malla que asiente un juego mucho más horizontal de intereses alrededor de la temática que nos reúne. Gracias, doctor Víctor. Hay un segundo bloque de preguntas que nos hacen con respecto a los pilares del gobierno abierto. Dice que la ciudadanía como elemento del gobierno abierto quedó señalada con una participación baja o subestimada durante la pandemia. ¿Qué hace falta para revitalizarla? Y si es posible que ante la visión del gobierno federal presente se pierdan los avances del gobierno abierto, y cómo conseguir que la sociedad civil defienda los espacios que ha conseguido. Bueno, yo creo que no se va a perder lo avanzado en materia de gobierno abierto, porque tenemos instituciones vigilantes. Voy a citar dos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información y, en el caso del cual formamos parte, la red que encabeza nuestro amigo y colega Edgar Rubalcaba. Son dos elementos vigilantes de que lo que ya se consiguió no es fácil hacerlo a un lado. Vamos a tener que luchar contra escollos y obstáculos y contratiempo, sí, pero ya está sembrada la semilla. Hay productos, hay tendencias, hay movimientos, hay inteligencia, labor de cubículo, aula y trabajos especiales que se pueden hacer, y eso ya nos genera una presencia y un punto de ubicación en la opinión pública. Segundo, yo creo que al gobierno federal le ha faltado ser más abierto en sentido y planteamiento para haber escuchado de manera más cuidadosa y metódica a otros actores y voces de la sociedad civil para conocer el tema de la crisis, sus implicaciones, consecuencias, costos e impactos desfavorables. Tengo la impresión de que quiso resolver solo la tarea y se propuso una meta no solo ambiciosa, sino improbable de cumplir, tomando en cuenta que el problema médico y sanitario hoy ha derivado en un profundo problema económico, de crisis social y de aumento de la desigualdad. Yo creo que en México la sociedad civil preocupada, grupos por el gobierno abierto, están vivos, están reflexionando. Un ejemplo es este conversatorio que estamos llevando a cabo, que nos indica que no solo levantamos la mano, sino que generamos ideas y opinión que podamos coincidir o no coincidir, pero ya se despierta el tema de la reflexión y la discusión mucho más analítica y mucho más profunda. Yo creo que en todo caso, por noticias que vemos, sí hay organismos de la sociedad civil muy numerosos, los veo en los programas de televisión, los programas, en los periódicos, que han opinado. Médicos, profesionales, administradores, directivos han elevado la voz. Lamentablemente el gobierno federal no los ha capitalizado, no los ha sumado y sigue en una rutina diaria que no arroja ninguna luz para dejar el problema atrás. Las famosas conferencias vespertinas, que no son más que datos, que son, uno, de dudosa validez, y dos, no hay convocatorias ni puentes para invitar a que otros expertos acompañen en esas conferencias y también puede dar su opinión. Esto no significa que está desfallecida la parte de la inteligencia relacionada con el gobierno abierto. Al contrario, yo la veo activa, la veo con insurgencia pacífica y creativa, y eso hay que seguirlo cultivando, porque es un necesario y sano contrapeso cuando el ejercicio del poder tiende más hacia lo vertical y hacia lo piramidal. Gracias, doctor Ricardo. Vamos con el doctor Víctor. Sí, gracias. Me parecería que dentro de este análisis de la apertura gubernamental y esta prueba de ácido de los modelos que tenemos para explicarnos lo que es el gobierno abierto,
Creo que uno de los elementos fundamentales, que es la participación ciudadana, también debe revisitarse. Digamos, tendría yo la expectativa que se viviría en términos de una redefinición sobre qué entendemos por participación ciudadana, que por sí mismo no es algo nuevo, es decir, la participación ciudadana tiene distintos grados, distintas maneras de entenderse, desde, digamos, la escalera de la participación ciudadana de Cherry hasta otros modelos que hablaban, por ejemplo, de una primera participación que era más como de acompañamiento y de cuidado, luego ya una participación que es más de contrapeso, y luego una nueva etapa, una tercera etapa que habla de una participación de co-creación, que es como una especie como de evolución. Me parecería que no es descabellado plantearnos que si después del COVID o después de esta pandemia, si no estaremos nosotros explorando nuevas formas de entender la participación ciudadana. Creo que todavía es muy, digamos, rápido el poderlo plantear con todos sus elementos. Me parece que una parte muy importante, al menos de lo que logro observar, una parte muy importante de la participación ciudadana se está abocando ahorita, incluso, digamos, migrando de agenda para hacer acompañamientos muy de coyuntura y muy necesarios en estos momentos en los cuales se dan, y entonces agendas como el propio gobierno abierto, no sé, agenda de género, medio ambiente, otras agendas, me parece, ahorita están, digamos, por así plantearlo, prestando a sus activos para poder hacer acompañamientos mucho más, digamos, urgentes en términos de lo que estamos viviendo. Diría, no es descabellado plantearnos la idea de que un poco más aliviada esta situación, pues tengamos que replantearnos también cómo entendemos la participación ciudadana, y esto sobre todo frente al otro, es decir, si bien acompaño la idea de que no se perderán los avances que se han tenido en materia de gobierno abierto, me parece que también no debemos como de descansar en la idea de que no se van a perder esos. Creo que hay otro esquema del entendimiento de esto, que es, por ejemplo, el del equilibrio interrumpido. Es decir, las cosas son como están porque ese es el equilibrio incómodo que se lograron a través de los distintos elementos, y lo que sucede es que llega un momento o hay un elemento externo que rompe el equilibrio y que nos replantea una nueva forma de entender. Y bueno, la desventaja de estos equilibrios interrumpidos es que lo que viene después pues no es algo que podamos sospechar a partir de lo que hemos estado observando, no es como una evolución, sino un quiebre hacia algo nuevo. Entonces tendremos que ser muy vigilantes, no dar por hecho de que no se perderán. Yo creo que efectivamente hay todas estas estructuras, todas estas mallas de acompañamiento para que no se pierdan los avances, pero creo que esas mallas de acompañamiento, esas mallas de soporte, pues tienen que, dado el momento, plantearse las acciones a tomar para no dar pasos hacia atrás. Gracias, Víctor. Vamos con Edgar. Gracias. No, brevemente, solo para tratar de atajar y contestar esta pregunta de qué debe de hacer la sociedad civil en estos tiempos, pues para apoyar, incrementar y hacer que madure un modelo de gobierno abierto. Yo creo que tiene que demandar mejores gobiernos, tiene que demandar mejores prácticas a sus autoridades, pero también tiene que evidenciar los errores de la administración pública, de los gobiernos, de las autoridades, de los políticos. También tiene que fungir como un fiscalizador para hacer que se rindan cuentas, para vigilar, para que no se excedan del poder esas autoridades públicas, para controlarles eso, y por supuesto, también tiene que denunciar. También cuando haya algo más, cuando se fiscalice y las cosas no vayan bien, también se tiene que ser contestatario y denunciar. Y por otro lado, también considero que, si bien reconozco que hay un avance en materia de apertura institucional en México y en casi todos los países democráticos, también creo, y una reflexión que me deja en torno al COVID,
es que si bajamos la guardia como sociedad, como presión, si bajamos esa guardia, sí se puede ir para atrás en el gobierno abierto. No es cuestión que tengamos ganada y ya no haya un retorno. Creo que si bajamos la guardia, ¿y por qué creo que si bajamos la guardia va para atrás? Porque el tema está poco institucionalizado. Todavía no tenemos mucha normativa, todavía no tenemos mecanismos eficaces y robustos que nos hagan consolidar el gobierno abierto. Por eso creo que si bajamos la guardia, esto se puede ir para atrás. Y lo vimos con el COVID, porque vimos que con un tema macro y tan importante de sanidad pública como la pandemia, muchos actores se les hizo fácil, o hemos visto prácticas que han minimizado el tema de transparencia, de participación, para solamente decir, ahorita esos temas no importan, lo que importa es salvar vidas, y en ese salvar vidas puede haber corrupción, puede haber malos manejos de recursos, puede haber actos ilegales, actos de opacidad, y lo tenemos que evitar. Gracias, Edgar. Y precisamente con respecto al tema del COVID, las preguntas que nos hacen es si se puede identificar en los planes de gobierno abierto, tanto federal como local, alguna iniciativa o iniciativas que tengan que ver con este tema. Y nos hacen una pregunta con respecto al Consejo General de Salubridad, que incluye a las academias médicas y entidades públicas no gubernamentales, si es una institución del gobierno abierto. Entonces le doy la palabra al doctor Ricardo. Bueno, empezaré por la última parte. No, el Consejo General de Salubridad antecede al gobierno abierto. Es una institución que tiene más de 40 años y está en la Constitución, y en efecto su composición son actores gubernamentales y actores de la sociedad civil. Dependería de su funcionamiento en el tiempo actual que pueda adoptar un perfil o una práctica de gobierno abierto, pero lamentablemente no se ve ese ejercicio ni una apertura mínima que por ahí se pueda, ¿cómo se llama?, hacer algo en términos de combinación de más actores gubernamentales y más actores de la sociedad civil. Yo creo que el tema del COVID nos ha puesto en un ejercicio de autoconciencia, dónde estábamos, qué confort se nos rompió, en qué sentido se restringieron libertades públicas por el elemento de reglamentos y normas, cómo se entendió el confinamiento, cómo se vuelve a lo que se llama la normalidad y cómo vamos a salir de una situación complicada que combina daño a salud, daño a la vida humana, problemas económicos, problemas sociales, desigualdad y lo que el país necesita para salir de esta situación complicada y llena de complejidades. Me parece que la salida en la filosofía del gobierno abierto tiene que ser un ejercicio inteligente de gobierno y sociedad. El gobierno solo no va a poder, ni el federal ni los estados. Ahora, en la parte de los estados, hasta este momento, creo que hay más condiciones para institucionalizar prácticas de gobierno abierto, porque son efectivamente voces que han disentido del centralismo y de la imposición, y como son realidades más inmediatas al daño y al problema de salud en la sociedad, pudieran generar un ambiente también más favorable, por lo menos de un ejercicio aproximado de gobierno abierto. Yo creo que esta ruta tiene que explorarse y tiene que ahondarse, porque es una forma de solución horizontal, tomando en cuenta que México sigue siendo un gobierno muy borbónico, muy de arriba hacia abajo, y que los temas de participación, descentralización y vigilancia ciudadana todavía tienen que hacer una tarea triple para seguir teniendo incidencia e influencia en los esquemas inerciales de gobierno. En ese sentido, yo diría que lo que hagan las entidades federativas y los municipios es un proceso de abajo hacia arriba, base determinante para poder abrir esa losa centralizada que se ha reinstalado en el centro, con un presidencialismo que empieza a ser cada vez más exacerbado y con una postura donde se quiere hacer sentir
que el monopolio último de la decisión política tiene que estar en el nivel central. Me parece que es un error muy importante que puede provocar resquebrajamientos, falta de entendimiento y forma de acoplamiento que requiere el país en este momento. Yo diría centralización sana y necesaria y descentralización importante y conveniente para salir de este atolladero que vuelva a reunir en el concepto de república. No hay que perder de vista, somos una república como forma de gobierno a las entidades estatales, municipales, con el gobierno federal. Gracias, vamos con Víctor. El micrófono, Víctor, por favor. Fíjate, yo les estaba contando un chiste, ya nadie lo escuchó, no se crean. No, porque decía yo que precisamente la pregunta me da pie para poder advertir, pues, que tenemos que tener cuidado en este esquema de apertura gubernamental, mucho cuidado que no nos den, como decimos por acá, gato por liebre. Una tentación desde los gobiernos seguramente será decir, mira, tenemos ya esta institución previa al gobierno abierto, en donde más o menos se ve una participación, en donde más o menos se toman algunas decisiones de manera conjunta, que más o menos se parece a gobierno abierto, y lo más fácil es decir, ponerle la etiqueta, decir, pues ya estamos haciendo gobierno abierto. Me parece que tenemos que, como en el caso pues que se planteaba ahí, oye, pues ahí puede haber academia, puede haber otras instancias, ya es gobierno abierto. Me parece que habría que insistir en la idea de que no, de que tenemos que tener, digamos, algún acuerdo mínimo de que el gobierno abierto es un término nuevo, digamos, que viene a tratar de conjuntar de una manera diferente cómo hacerle frente a problemas que no se habían podido resolver. Todo lo anterior, así sea participativo, es decir, que aun cuando podamos encontrar otros elementos que pudieran parecerse al gobierno abierto, yo sería de la idea de decir, no es gobierno abierto, carece pues, otra vez tomando las palabras, carece de esa filosofía de lo que se está construyendo como apertura gubernamental. No hay que dejar que nos den una por la otra. Y sobre la primera pregunta, no tengo yo ahorita, digamos, presente que digamos, en el plan nacional o en los planes nacionales y no en los locales en los que existen, exista pues algo que se pueda parecer a una manera de abordar una problemática como la que se está viviendo. Creo que una de las, desde mi punto de vista, una de las críticas que yo hago pues al sujetarnos a la existencia de planes de gobierno abierto, ¿no?, tiene que ver con la temporalidad necesaria que se le tiene que dar para estructurar un plan. Creo que al fijarnos la idea de tener planes anuales, bianuales o como sea de gobierno abierto, y creo que hemos perdido la posibilidad de ser más flexibles en el esquema de poder atajar precisamente elementos de coyuntura como esto, y creo que esa es una alternativa que se puede ver. Divorciarnos un poco del tema de planes como los conocemos ahorita y pensar más como en momentos o en acciones o en problemáticas muy específicas en donde se pudiera trabajar según se fuera necesitando, sin necesidad de, digamos, las formalidades que se requieren hoy por hoy en los esquemas de los ejercicios locales o en algunos otros. Creo que precisamente eso es lo que nos está diciendo la realidad. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser más flexibles, tenemos que encontrar estas alternativas innovadoras y creativas para poder trabajarlo de manera específica, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Entonces vamos a dar cierre a este momento de preguntas y yo doy paso a nuestra coordinadora Esther Kaufman para nuestra sección de cierre y conclusiones. Adelante, Esther. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones de todos, porque realmente ha sido, han existido una multitud de preguntas que es muy grande y obviamente, es decir,
acompañando este nivel excepcional de los expositores y del coordinador, nuestro amigo Edgar. A mí no me gusta mucho hablar de la situación de otros países, sobre todo porque no los conozco. Entonces es difícil hablar, dar opiniones sobre México precisamente. Voy a tratar de limitarlo en algún punto que sí puedo llegar a manejar. Trataré de hacer alguna relación con lo que sucede en la región que han dado en esta serie de conversatorios. Prueba de ácido, como lo han dicho, porque además ha centrado la mirada de toda la población en un eje central y todo queda muy visible, muy expuesto, es decir, prácticamente, por lo menos desde la Argentina, parece que hubieran desaparecido el resto de los temas, entonces el desgaste que se produce es mucho mayor. Y además, si todo se centra en este eje, la complejidad también termina estando enganchada en un eje con manifestaciones que seguramente no tienen que ver con el COVID, seguramente no tienen que ver con la salud y tienen mucho que ver con otras cuestiones que, bueno, levanto lo que ha dicho el doctor Uvalle, que cuando habla de la política como ejercicio fino del poder, que no tienen que ver con el ejercicio fino del poder. Esto está planteando, bueno, los grados de polarización son gigantescos. Yo creo que en momentos de incertidumbre, estas adhesiones tan fuertes a alineamientos claramente políticos y otros que no lo son, aseguran de algún modo algún reparo frente al miedo que la gente puede tener cuando el mundo se nos mueve de una manera imprevisible. Aquí se ha planteado varios temas, bueno, este desacoplamiento entre Estado federal, estados subnacionales, locales, que ponen en evidencia inmediatamente cuál es el modelo realmente existente de estructura política que existe. Con gobierno abierto y con Edgar en un sentido declarativo, aparecen estas otras cuestiones que tienen que ver también con estas pulsiones más básicas de los hombres, de la sociedad, del miedo y del ejercicio del poder. Ya mucho no se puede disimular, me parece, en esta situación. Y es decir, la falta de coordinación, lo que está planteando, que la coordinación, sobre todo cuando estamos en una especie de guerra que hay que juntar, es decir, todos los recursos, y que además son Doctor Peña pone en evidencia formas de reestructuración de los estados que están puestos sobre el tapete, es decir, el modelo weberiano, es decir, de una arquitectura, es decir, subdividida y vertical, que en realidad no se desarrolló profundamente en América Latina, pero bueno, algo de eso se desarrolló, está mostrando realmente que en esta situación no sirve y frente a la incertidumbre
con qué otras cosas nos vamos a encontrar en el futuro lo pone más en cuestionamiento. Hay gobiernos que están reaccionando fuertemente con la coordinación, pero porque también ha sido una práctica anterior. Las prácticas anteriores, porque vuelven a tener una centralidad que en una de esas, en un momento inmediato anterior, no existía. Otro, es decir, hay una dificultad de incorporar a gobierno abierto lo que es la política. Y resulta, para mí, por lo menos, más notorio. La política, como la política partidaria, la política, es decir, como ejercicio de representación en la democracia, es decir, está ausente del modelo de gobierno abierto. Es decir, se habla de la democracia en general, pero no pareciera que fuera una preocupación central. Sin embargo, cuando nos estamos planteando qué pasa con gobierno abierto y estos escenarios políticos, estamos viendo que está profundamente atravesado el gobierno abierto, como no podría ser de otra manera por los fenómenos políticos, que pueden ser ejercicios finos del poder o pueden ser todo lo contrario. Ahora, como ejercicios finos de poder, a mí me parece que habría que apostar a incorporar la mirada política como algo vertebral, para diferenciar precisamente con los ejercicios gallináceos del poder, y hacer una especie de división de qué es lo que puede ser pertinente incluir en esta mirada de gobierno abierto desde la política y contra qué nos tenemos que oponer. Por el otro lado, me parece sumamente central el tema de autocentramiento que planteó el doctor Peña, y que además pone sobre el tapete si nosotros tenemos que tener un modelo centralizado de gobierno abierto, como pone sobre el tapete si tenemos que tener un modelo centralizado, es decir, de política en relación al poder central. Gobierno abierto significa, es decir, el centramiento en la ciudadanía, el centramiento en las situaciones más locales, el centramiento en lo situado y no en lo generado por un centro, es decir, ni por el Estado ni por un partido político central. Entonces, en ese sentido, ni en la burocracia, entonces en ese sentido me parece que estas a nivel local o a nivel, en algunos casos, a nivel subnacional, pasado por el tamiz de cuál es el rol de lo político, incorporándolo a la mirada de gobierno gobierno abierto, es muy importante. El gobierno abierto de proximidad, es decir, con una participación ciudadana ineludible, porque precisamente la cercanía permite el control, la interacción y en algunos casos también la creación. Voy a la co-creación. Voy a decir una cosa especial de México y les pido disculpas si es que me equivoco. México ha tenido una impronta, la impronta dentro de toda la región en lo que es acceso a la información, en lo que es transparencia, primero con el IFAI, luego INAI y después con las estructuras subnacionales. Pero cuando se habla, es decir, hay otros componentes que son muy relevantes, que ustedes han hablado, de qué pasa con la participación ciudadana.
la misma potencia que tuvo la creación del IFAI, por ejemplo, debería tenerla la gestión de la participación ciudadana, la existencia normativa, la existencia de un órgano de control o garante, porque en realidad si no, lo que empieza a pasar es que hay algunas instancias de participación descoordinadas y no terminan siendo un elemento central como ustedes llegaron a conseguir, es decir, con la garantía del acceso a la información. Esto me parece crucial, porque como dice el doctor Uvalle, necesitamos salir de esto con un ejercicio de co-coordinación entre distintos niveles de gobierno, de manera transversal, pero también con la ciudadanía en sus múltiples componentes. Entonces, este ejercicio de construcción colectiva, de incorporar la sabiduría colectiva, necesita ser planeado y después gestionado. Cierto que es fundamental. Yo no sé cuánto se va a revitalizar el gobierno abierto, en realidad no sé cuánto se va a revitalizar la democracia ni gobierno abierto en estas condiciones. Lo que sí puedo garantizar es que desde nosotros, desde nuestro pequeño lugar, como Raga Internacional o como Raga México, estamos haciendo todos los esfuerzos como para que todos los componentes y todos los principios de gobierno abierto, es decir, entren en funcionamiento, como para pensar estos panoramas complejos, tratando de tener panoramas inclusivos. Y en ese sentido, bueno, es nuestra responsabilidad levantar esta bandera, que además también ambos ponentes la han señalado, y yo agradezco enormemente, porque me han hecho sentir muy satisfecha del comportamiento de los adherentes en general y particularmente mexicano de la red. Hay muchas cosas para decir, hay muchísimas cosas para decir, pero es mi decisión de no intervenir demasiado en cuál es la situación mexicana propiamente dicha. Me indica que tengo que parar aquí, agradeciéndoles enormemente todo el esfuerzo y todo el conocimiento que ustedes han invertido y nos han regalado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a Edgar, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias nuevamente. Peña, un fuerte abrazo. Esther, hasta Argentina. Carlos, hasta Colombia. Edgar, ¿te puedes quedar un poquitito? Vale. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Valle. Gracias. Edgar.